Veamos lo que sería volúmenes por revolución. ¿Ya? ¿A qué nos referimos con volúmenes por revolución? Es de que tenemos en el plano, por decirlo así, una figura, ¿ya? Una figura plana, la cual vamos a hacer rotar, en este caso, en el eje, a través del eje X. Estamos haciendo rotar todo esto a través del eje X, y al hacer rotar a través de todo el eje X, esto es en 2 dimensiones. En 3 dimensiones se va a formar una figura tridimensional con cierto volumen. ¿Ya? Y, y lo que se busca, el objetivo es encontrar el volumen de esto. ¿Ok? A partir de esto. ¿Qué es lo que se hace? Lo que estamos haciendo, o lo que quisiéramos hacer, es similar a lo que hemos hecho antes, es que vamos a detectar un disco, ahora sí es disco, sí o sí, en el otro algo de ser disco, puede ser otra cosa. Acá van a ser discos, sí o sí, por eso se llama método discos, ¿ya? Los cuales vamos a sumar, acá va a haber otro disco, digamos, en ese instante. Acá otro, ¿no? Entonces vamos a sumar todos esos discos. Va a haber un diferencial de volumen, ¿ya? Que va a ser igual que hemos visto el área del disco por el espesor del disco o la altura del disco. ¿Ya? El área del disco en este caso, vemos que esto es por revolución, ¿no? Vemos que en este instante esto de acá es Y, es la altura Y f de X. Vemos que esto es el radio del disco. Esta Y es el radio del disco. Entonces va a ser pi por el radio del disco al cuadrado, pero ese radio, como estoy haciendo rotar esta función o esta figura que es función de Y, va a ser Y cuadrado, donde Y depende de X. ¿Ok? Y por el espesor, y el mismo razonamiento que antes, veo que el espesor es una distancia horizontal, por lo tanto va a ser un diferencial de X, no diferencial de Y. Y finalmente, el volumen va a ser la suma de todos los volúmenes, la suma de todos estos volúmenes, es decir, la integral de todos estos volúmenes, es decir, la integral de pi y cuadrado de X. ¿Ya? Esta es una fórmula, podríamos ver, pero lo más importante es entender en qué consiste esta fórmula. Si no, no vamos a poder aplicarla bien. ¿Ok? Pues que puede ser que estemos aplicando de manera incorrecta o en otro contexto y todo sea falso. Entonces tenemos... ok. Por ejemplo, acá nos dice considerar la región que se crea al rotar seno de X a través del eje X. Eso es muy importante. ¿A través de qué eje estamos haciendo rotar? Si el seno de X, les recuerdo que es esto de acá, ¿no? Pero me dice de 0 a pi. Esto es 0, acá es 2pi, acá es pi. Entonces solamente me está pidiendo esta parte. ¿Ya? Voy a hacer rotar esto a través del eje X, ¿ya? Y se va a formar algo tridimensional y me pide hallar el volumen. Entonces simplemente aplico lo que acabamos de hallar, pero eso que hallamos viene de esto. Entender esto es más importante, ¿ya? Entonces va a ser el volumen, va a ser la sumatoria de todos los discos, la integral de todos los discos que van a tener, va a ser pi por radio al cuadrado, pi por y al cuadrado, ¿ya? Donde y es cualquier altura acá, esto es y por el espesor, y el espesor es de X, ¿ya? Esto, a ver, en 3 dimensiones nos va a formar algo de este estilo, más o menos, pero en 3 dimensiones, ¿ya? Y tenemos que esto va a ser la integral de pi por y es seno
cuadrado de x diferencial de x. ¿Ya? Y acá, un seno cuadrado, ¿cómo podemos integrar? Podemos hacer la integral del seno. Este seno cuadrado lo podemos volver en coseno del ángulo doble. Si no me equivoco, es 1 menos coseno del ángulo doble entre 2. Necesito que ustedes me ayuden a confirmar. ¿Alguien se recuerda estas propiedades trigonométricas? ¿Es correcto o no? Seno cuadrado 1 menos coseno de 2x. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Creo que está bien. Vamos. Y luego de x, ¿no? ¿Por qué? Porque coseno es fácil su integral. De acá tendríamos que el volumen va a ser igual a pi sobre 2, ¿ya? La integral de 1 es simplemente x, ¿ya? Estoy integrando acá. La integral del menos coseno es menos seno, ¿ya? O la integral del coseno es seno, ¿ya? Seno de 2x. ¿Por qué? Porque la derivada del seno es coseno, ¿no? Pero acá hay un número dentro. La derivada de coseno de 2x, ¿qué es? Perdón, la derivada del seno de 2x, ¿qué es? Es seno de x de 2x por 2. Para compensar ese 2, acá dividimos por 2, ¿no? Derivemos esto para verificar. Derivada del seno es coseno de 2x. Por la derivada de dentro, derivada de 2x es 2. 2 con este 2 se simplifican y me queda coseno de 2x con este signo. ¿Está correcto? ¿Y de dónde a dónde? X va desde 0 hasta pi. Esto va a ser pi medios de pi menos seno de 2pi sobre 2 menos 0 menos seno de 0. El seno de 0, 0. El seno de 2pi también es 0. Y me va a quedar que esto es pi cuadrado sobre 2. Pi por pi sobre 2. ¿Dudas, preguntas? Ok. A ver, tenemos esto que es similar. Déjenme ver. Tac, tac, tac. ¿Qué viene después? Tac, tac. Ya, esto tal vez ustedes lo puedan hacer después en la práctica. Ahora, ¿viene esto? Ah, no, venía otra cosa. Ok, ahora, por ejemplo, veamos este. Si quisiéramos calcular el volumen de una esfera, ¿ya? Una esfera de radio igual a A, ¿ok? Ya conocemos el resultado, ¿no? Pero estamos haciendo por fines pedagógicos para que ustedes puedan implementar a cosas de ese estilo o de igual complejidad, porque es un poco más complejo que el anterior. Sabemos que ya el volumen nos tiene que salir, si no me equivoco, 4/3 pi por el radio al cubo. Sabemos eso. Pero a través de este método, ¿cómo lo hacemos? Pues necesitamos un eje, estamos modelizando. ¿Ya? Puedo colocar mi esfera acá, acá, en el medio, ¿ya? Colocarlo acá tiene cierta eh, ventaja. Bueno, si lo colocamos a medio, creo que tampoco cambia mucho, pero coloquemos acá, la parte positiva. Como el radio es A, este punto es x igual a A, ¿no? Porque esta distancia es A, el radio. ¿Ya? Este punto de acá, ¿qué va a ser? X igual a 2A. ¿Verdad? Y ahora quiero aplicar lo que hemos visto por revolución acá.
Para eso, ¿qué necesito? Necesito qué curva voy a hacer la revolución. Acá la curva era y igual seno de x. Acá, ¿cuál va a ser la curva? Levanten la mano quien quiera participar. ¿Cuál vendría a ser la curva? ¿Qué voy a hacer en revolución? Sí, César, escucho. No se te escucha por si acaso. Ah, Ahora sí. ya, la curva sería una raíz cuadrada de r al cuadrado Ya. menos, Era al cuadrado. ¿Algo más? menos x, bueno, menos paréntesis, x menos a, todo eso al cuadrado. Ya, está bien. Acá simplemente voy a poner A en vez de R, ¿no? ¿De dónde ha sacado esto, César? Pues hay cosas que saben, ¿no? Sabemos que esta es una circunferencia y sabemos la ecuación de una circunferencia donde el origen está trasladado es x menos dónde está el centro de la circunferencia, en este caso en x es a, al cuadrado más y menos el centro, ¿dónde está en y? Está en y igual a 0, ¿verdad? Este punto es el punto A0. Entonces, x menos a al cuadrado más y menos 0 al cuadrado, eso es igual al radio al cuadrado. Y en este caso, no nos olvidemos que el radio es esta distancia, el radio es a. Entonces, acá, a al cuadrado también. Y de acá despejamos. De acá decimos que y va a ser a cuadrado, esto pasa a restar y todo en raíz. Eso vendría a ser esta curva de arriba. Necesitamos la curva que va a hacer la rotación. Luego vamos a hacer unos discos, es decir, acá va a haber un disco. ¿Ya? Y se van a sumar todos estos discos. Sabemos que el área, no, el volumen por revolución, va a ser la sumatoria de todos esos discos, ¿ya? La sumatoria de esos discos. Es decir, sumatoria integral. ¿Discos qué es? Es la base, que es pi por el radio. ¿Qué radio tiene este disco? Es justamente y. Pi por y al cuadrado, ¿no? Repito para que esté totalmente claro. En este disco, ¿cuál es su radio? Es esto de acá. ¿Y esto de acá qué es? Es cuánto vale y. ¿Cuánto vale y? Es ese radio. Esto de acá es el radio y esto es y. Entonces, pi por el radio al cuadrado por el diferencial de ¿quién? De x, porque el espesor es un espesor horizontal. La integral de pi, esto al cuadrado va a ser lo mismo sin la raíz. Entonces, a cuadrado menos x menos a al cuadrado, esto por diferencial de x. ¿De dónde a dónde estamos integrando? Desde este punto hasta este punto. Estoy haciendo por revolución, estoy generando todo esto al girar esto, o estoy sumando todos estos discos, digamos, este disco, este disco, este disco, todos hasta llegar al disco más lejano que va a ser para x igual a 2a. Entonces, desde x igual a 0 hasta x igual a 2a. Esto va a ser la integral de pi a cuadrado. Este binomio lo desarrollo. Va a ser el primero al cuadrado menos el primero por el segundo, con el menos se vuelve más el segundo al cuadrado, con el menos se vuelve menos, es menos al cuadrado. Estos términos se van y me va a quedar la integral de 2xa, que va a ser 2a
La integral de x es x cuadrado sobre 2. Menos la integral de x cuadrado, que va a ser x cubo. Aquí hay un pi, no tengo que olvidarme. Y todo esto desde 0 hasta 2a. Esto va a ser pi por 2 por a, 2a, perdón, por x cuadrado. X es 2a. Entonces 2a al cuadrado. Sobre 2, no, mentira, esto con esto se va. A, X al cubo. X 2. al cubo sobre X al 3. cubo tercios. Gracias. A ver, a por 2a al cuadrado. Menos 2a al cubo sobre 3. Ahora sí, simplificando me queda 4 y 8 tercios, ¿verdad? 4 y 8 tercios. 4 menos 8 tercios. 12 menos 8 tercios. El resultado que esperábamos, 4 tercios. Esto me va a dar pi, 4 tercios, pi por a al cubo. ¿Ok? ¿Dudas, preguntas? Notaré, es que me olvide. César. Ya. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ok. Tenemos otro método, ¿ya? Que cascarón, no sé cómo traducirlo, pero es lo que vamos a sumar son cascarones de cilindro. ¿Cómo se traduciría esto? Shells. Cáscaras. ¿Cáscaras? Ok. Entonces, método de cáscaras, de cascarones. Y lo que hacemos es lo siguiente. Ojo, nosotros hemos hecho, por si acaso, una vuelta, una revolución alrededor del eje horizontal. Podríamos también hacer cosas del mismo estilo, pero girando alrededor del eje vertical. Obviamente que nos va a quedar otra figura, ¿no? Por ejemplo, si acá yo hago rotar esto en el eje, a través de este eje, ¿qué me va a dar? Me va a dar una especie de dona, más o menos. En 3 dimensiones va a ser algo así. Si hago rotar esto así, esto me va a dar, déjenme ver, no sé si estoy dibujando bien. Pucha, no. Especie de dona, creo. Chico, no sé dibujar una dona. Algo así, más o menos, con un corte, si hubiera un corte. Ya, supongo que me entienden, ¿no? Sería hacer rotar esto así, me va a dar una especie de dona, ¿no? Me va a dar otra figura, pero se puede. Y el volumen ya no sería pi por y cuadrado, sería, bueno, acá sería más complejo, pero sería pi por x cuadrado, porque x vendría a ser el radio del cilindro, del disco en este caso. Pi por x cuadrado por diferencial de y, ya cambiaría, pero se puede. Acá está más complicado, acá mejor mostraré acá. No, acá igual se complica. Pero podemos hacer rotar también por el eje X. Solo aquí hay que hacer el mismo análisis, que va a haber discos, hay que ver cuál es el radio, y nos daría ecuaciones de este estilo. Pero con pi x cuadrado de y. ¿Ya? Ahora, aparte de eso, ¿ya? Existe otra manera de encontrar que sería método de cáscaras. ¿Ya? Acá en el ejemplo estamos haciendo rotar a través del eje Y. Podría ser también a través del eje X, ¿ya? Pero el problema es para a través del eje Y. Si yo hago rotar esta curva a través del eje X, se va a formar algo en 3 dimensiones, algo de este estilo. Pero en 3 dimensiones. ¿Ya? No en 2 dimensiones. ¿Ya? Pueden un poco imaginarse tal vez, ¿ya? Lo que sale. ¿Cómo voy a hallar el volumen de todo eso? Pues para un punto en especial, voy a decir que se va a formar
una cáscara cilíndrica. Y como todo volumen, el diferencial de este volumen es área por altura o por espesor. Base por altura, ¿ya? Eso siempre se repite. Solo que acá la base, ¿cuál es? La base es una cáscara de cilindro. La base es un aro muy delgado, ¿ya? Y la altura, pues es la altura del cilindro, de la cáscara, ¿no? Tac. Entonces, ¿qué va a ser la base en este contexto? Va a ser la base de este aro, voy a poner aro, por la altura, esta H. Y esta H, de la manera que estamos haciendo rotar, este punto, ¿qué punto es? Es el punto X, F de X. Esta altura es Y igual a F de X. Entonces, la altura es F de X. Es Y. ¿Ok? ¿Cuál es la base? ¿Cuál es el aro? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el área de un aro muy delgado? O sería el diámetro exterior menos el diámetro, el área, perdón, el área exterior menos el área interior. Ya, podría ser, podríamos verlo desde ese punto de vista. ¿Está bien? Lo que dice Francia es toda esta área menos todo el área interior me va a dar el área del aro, ¿no? Para un poco más directo, este es una cáscara delgadita, ¿ya? Entonces acá hay un espesor, vamos a decir, hay un espesor. Acá hay un espesor. Que va a ser diferencial de X o delta X. ¿Por qué? Porque es una distancia horizontal. En este momento, digamos, cuando estoy en 2 dimensiones. Cuando estoy en 3 dimensiones va a rotar, pero cuando estoy en 2 dimensiones, antes de hacer rotar es una distancia horizontal, entonces es de X. Si yo tengo un rectángulo muy delgado, ¿cuál es el área? Va a ser el espesor por el largo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? El área es el espesor por el largo. Esta cosa, envuélvanlo para formar un aro. El área va a ser el espesor por el largo. Y en este caso, ¿el largo qué es? Es el perímetro. Perímetro. ¿Ya? Entonces, de manera concreta, es dx por el perímetro, el área del aro, es dx por el perímetro que es 2pi r. ¿Y qué es r? Fíjense. En este momento, acá r es esto que está en celeste. Esto es r. X. Y es x, ¿no? Es esta distancia x, es la misma. Entonces va a ser 2pi r de x por 2pi r por f de x. Finalmente va a ser 2pi x, r es x, por f de x, que es y, por el espesor que es de x. Y de ahí llegamos a esto. ¿Ya? Te repito, acá hay una fórmula, ok, la aplicamos, todo bien, pero si no entendemos bien de dónde viene la fórmula, hay probabilidades de que estemos aplicando en otro contexto o de una mala manera. En cambio, si estamos acá entendiendo esto, tenemos control sobre esto. Podemos analizar los resultados, podemos saber si lo que hemos obtenido es algo coherente o no, etc. ¿Ok? Y finalmente el volumen va a ser pues la sumatoria de estos volúmenes, va a ser la integral de 12 pi x y de x. Ese es el método de cascarones, de shells, etc. Ok. A ver, veamos acá, creo que hay un ejemplo. Tac, tac. Ya. Miren, me está diciendo que tenemos lo siguiente. Queremos hacer que la revolución sea
con el eje X, no con el eje Y. Fíjense, acá la revolución era a través del eje vertical. Ahora, queremos que la revolución sea a través del eje X, ¿ya? ¿Cuál es la curva que genera esto? Es la región que está limitada por y igual a cuadrado menos x cuadrado, ¿ok? Que es un círculo, ¿ya? Les recuerdo que x cuadrado más y cuadrado igual a cuadrado es un círculo de radio A. Y que está en el centro del origen, su centro está en el origen, ¿ya? Entonces, si de acá despejamos y, tenemos a cuadrado menos x cuadrado. Entonces, esto es un círculo. Esa es la curva, limitado por esto y también por la recta y igual a 0. Entonces, utilizando el método de cáscaras, de shells, encontrar la fórmula del volumen, ¿ya? El volumen es un integral de bla, 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 bla. No resuelvan la integral. Simplemente llegar hasta la integral. Obviamente tiene que ser, en la integral tiene que tener solamente una variable, no tiene que haber varias variables. A por si acaso es una constante, no es variable, es una constante. Acá puede haber A y solamente una variable, ¿ya? Entonces, si han entendido este procedimiento, ¿ya? Pueden aplicarlo de la misma manera, pero ahora con una rotación con el eje X. Entonces, por favor, procedan. Nos daremos unos 10 minutos para que hagan esto. Comiencen, por favor.
eh, vayan unos 5 minutos más para que envíen. Sobre todo quisiera ver las respuestas de Alejandro, de Gastón, de Hugo, de Yara, de Kevin, de Luis, de Roger, ¿ya? Por más de que, de Ramiro también, por más de que tal vez no esté correcto, quisiera ver lo que han avanzado, ¿ok? Entonces envíen para que ponga participación, puntos, y las personas también que he indicado lo que hayan hecho, por más de que no hayan llegado a un resultado, para que muestren lo que, procedimiento que hicieron. Unos 5 minutos más. Ok, el razonamiento es similar a lo que hemos hecho, solamente que estamos haciendo la rotación en otro eje. Esto de acá hemos dicho que es una circunferencia que pasa por el origen de radio A. Entonces acá va a ser A menos A, el radio es A, ¿ya? Y lo que estamos haciendo es rotar a través del eje X. ¿Cómo va a ser
el cascarón. El cascarón ya no va a ser de este tipo, sino va a ser de este tipo. ¿Ok? Voy a tener un cascarón, un aro, ¿ya? Voy a tener acá la base, el aro, y el diferencial de volumen, ¿qué es? Es el aro por el espesor, ¿ok? En este caso, el espesor lo vemos acá en esta parte, digamos, antes de hacer rotar. Es esto de acá, es esto de acá que va a ser DY. ¿Ok? El aro que va a ser, el aro va a ser 2πr, ¿ok? Y en este caso, R que va a ser esta altura. Entonces, el aro es 2πr por el espesor del aro, 2πr por el espesor, pongamos. Y esto lo tengo que multiplicar por la altura, por el largo, altura, como quieran llamar. ¿Ya? Y esto va a ser 2pi. R, ¿qué es? Es esta altura, que es Y. El espesor, ¿qué es de Y. Y la altura, en este caso, ¿qué vendría a ser? Esto de acá es X. Entonces, todo el largo o toda la altura va a ser 2X. El diferencial de volumen vendría a ser la integral, perdón, el volumen sería la integral del diferencial de volumen, sería la integral de 2pi y 2pi por 2x por dy. Y acá coloco el valor que tiene y. Perdón, de acá puedo colocar el valor que tiene x. ¿Ya? Estoy integrando respecto a y. Entonces, si y es esto, x, ¿qué va a ser? Algo muy similar. Entonces voy a colocar 4pi integral de y por x, pero x es a cuadrado menos y cuadrado diferencial de y. Y estoy evaluando y desde 0 hasta el tope, que vendría a ser a. Ok, estoy integrando y desde 0 hasta el tope, que vendría a ser a. Esta integral, podríamos hacer sustitución. Vemos que la derivada de adentro es menos 2y. Vemos que hay ese y, ese factor. Entonces, haciendo sustitución, se puede hacer esta integral. Y de todas maneras, sabemos el resultado que nos va a dar. Al integrar todos estos cilindros, nos va a dar el área de la esfera, que vendría a ser 4/3 de pi por r cubo. ¿Ya? El resultado tendría que salir lo mismo que nos hemos encontrado anterior con el otro método. ¿Ya? Entonces, lo importante era llegar acá. ¿Ya? Luego, esta es la parte importante. Luego, la integral no es muy complicada. Hacemos sustitución acá. A lo de adentro llamamos u cuadrado, por ejemplo. Sacamos la derivada de u. Lo reemplazamos. Se va a simplificar con el y y la integral va a ser sencilla. Las personas que han llegado hasta acá, ¿ok? A esta integral, escriban en WhatsApp que lo que han enviado es correcto. ¿Ya? Escriban mi respuesta es correcta para que anote los puntos correspondientes. Hacemos una pausa. Nos vemos en unos minutos. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Ok, hacemos una pausa entonces. Ya, veo que no muchos han enviado y de manera correcta. Un último ejemplo de este método. Para que esté totalmente claro, no tengan problemas en su práctica y en su examen. Me dice hallar por el método de Shields, ya, de cáscaras, lo que se genera, ok, con
la función y igual a x y y igual a 0 y x igual a 1. ¿Ok? Cuando yo haga rotar a través del eje x. Entonces yo voy a hacer rotar esto a través del eje x y me está pidiendo que hagamos por el método de cáscaras, no de discos. Podemos hacer por discos, podemos hacer por cáscaras, podemos llegar al mismo resultado, ¿ya? Pero lo que me pide el problema es por cáscara, ¿ya? Entonces, es algo de este estilo, ¿ya? Lo cual, al hacer rotar, ¿qué me va a dar? Pues me va a dar un cono, digamos, ¿no? Agarro cualquier punto de acá. ¿Y dónde se forma el cascarón? El cascarón se va a formar de esta manera. Tac. No es un disco, es un cascarón. Es un cascarón, ¿ya? Entonces, diferencial de volumen va a ser el aro, ¿ya? Por el espesor o la altura, ¿ya? Y ese aro, ¿qué es? Es 2pi por el radio por el espesor del aro. Y esto por la altura. 2pi r, ¿qué va a ser? R es esta distancia que coincide con y. Este es el punto XY. Entonces, 2pi y. ¿Ok? Por el espesor. ¿El espesor qué es? Es también esta distancia vertical. El espesor es de y. Por la altura es esto de acá. ¿Y esto qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser esta altura h? ¿Alguien visualiza? 1 menos y. Sí, perdón, de nuevo, por favor. 1 menos y. 1 menos y. Esto de acá es 1. ¿Ok? Esta distancia de acá es x. H es 1 menos x. Pero sabemos de esta condición que y es igual a x. ¿Ok? En toda esta recta cuando estamos moviendo. Entonces también podríamos decir que es 2pi y de y por 1 menos y. Ya que y es igual a x. ¿Ok? Y luego es aplicar, ¿no? La parte de modelización es lo diferente. 1 menos y diferencial de y. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? Esto va a ser 2pi integral de y menos y cuadrado. ¿Y y de dónde a dónde va? Y va a ir desde este punto hasta este punto, es decir, desde 0, acá es el punto 1, 1 hasta 1. Entonces, y menos y cuadrado, diferencial de y, 2pi, y cuadrado sobre 2, menos y cubo sobre 3, de 0 a 1, 2pi, 1/2 menos 1/3. Esto de acá es 1/6. Esto va a ser Dije, no se ve la pizarra. sextos. ¿Perdón? Perdón. No, está bien. Ya se recogió la pizarra, ya se ve. Ok, perfecto. Y tenemos eso. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ya, espero que esté claro el método de disco, que es un poco más sencillo, y el de este de acá de Shell es un poquito menos visible, pero ambos nos tienen que dar los mismos resultados si es la misma área, ¿no? Ahora, esto podemos poner en la práctica, yo creo. Y una variante, digamos, entre comillas, del método de discos es lo siguiente. Es cuando tenemos
no una región. Normalmente, ¿qué hemos hecho nosotros? Hemos tenido una curva y la cual estaba limitado con y igual a 0, con esta base de acá. Entonces, teníamos todo esto y esto lo hacíamos rotar, digamos, y hacíamos los discos, ¿no? Ahora, lo que podemos tener es que hay una curva superior y hay una curva inferior, como vemos acá, y hacemos la revolución, hacemos rotar y obtenemos unas figuras diferentes. ¿Qué es lo que estamos haciendo al hacer rotar todo esto? Al final es simplemente la resta. Acá se va a formar un disco, ¿ya? Repito, es una alternativa o variante del método de discos. Entonces, el análisis es exactamente el mismo que el de los discos. Vamos a tener que, voy a tener un disco grande, violeta. Voy a tener un disco pequeño, verde, ¿ya? Y al final, al hacer rotar esto de acá, va a ser la resta del disco grande violeta menos el disco pequeño verde, me va a dar esta especie de donut, ¿ya? Entonces, el área diferencial, perdón, de volumen, ¿ya? Va a ser esta donut, ¿ya? ¿Y qué es esta donut? Va a ser el disco externo menos el disco interno. Disco externo o disco interno ya sabemos cómo calcular, entonces la resta la podemos calcular sin mucho problema. Déjenme ver, tac, tac, tac. Tenemos esto, tac, tac. Ya. Entonces, para este problema, ya, respondamos lo siguiente. Esta curva de acá es y igual a x. La curva de abajo es y igual a x cuadrado. ¿Sí? Sí, ya. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el volumen infinitesimal del y igual a x cuadrado cuando hago rotar a través del eje x? ¿Cuál va a ser el volumen de la curva azul? Mentira, de la curva verde, pues es por discos, sabemos que es pi por el radio al cuadrado, ¿ya? Sabemos que es pi por el radio al cuadrado, el disco por el espesor, en este caso el espesor es de x, ¿ya? Les recuerdo, si hacemos acá la gráfica rápidamente, que es esto de acá, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer rotar y se va a formar unos discos verdes pequeños que les he dicho. Entonces, pi por el radio, que es y el espesor es horizontal, es de x. Esto es pi, el radio es y, ¿ok? Cuadrado de x. Y ¿cuánto vale? X cuadrado. Entonces, pi por x a la cuarta de x. ¿Ya? Luego me dice hacer lo mismo para el disco grande. Para el disco grande que les había dicho. Acá hay un disco grande y hay un disco pequeño. ¿Ya? Entonces el grande va a ser con la curva externa y igual a x. Entonces es la mismo, discos, no cambia. Pero en este caso, mi y es ahora x. Esto va a ser pi x cuadrado de x. Ahora me dice, ¿cuál es el volumen infinitesimal rotando la región acotada? Ahora no quiero el disco grande, no quiero el disco pequeño, quiero la región acotada, quiero la donut. Y es la resta. Va a ser la resta de el largo menos el pequeño. Pi x cuadrado menos pi x cuadrado de x menos pi x cuarta de x. ¿Ya? Y podemos factorizar ahí un de x. Y luego el volumen, que es la sumatoria de los pequeños volúmenes, la integral de los pequeños volúmenes, de los pequeños donuts. Esto va a ser la integral de pi x cuadrado menos x cuarta de x. ¿De dónde a dónde va x?
X va, este punto es el punto de intersección. Este punto es y igual a X y y igual a X cuadrado. Cuando son iguales, entonces comparando es X igual a X cuadrado. Le tengo que X cuadrado menos X es igual a 0. X por X menos 1 es igual a 0. De acá encuentro que van a coincidir cuando X sea 0 y cuando X sea 1. Acá y acá intersectan. Entonces, este es el punto 1. ¿Ya? Y este es el punto, acá también es 1. Entonces, estoy integrando desde 0 hasta 1. Pi x cubo sobre 3 menos x quinta sobre 5 de 0 a 1. Pi por 1/3 menos 1/5. Esto es 2/15. 2/15 de pi. Ya espero que esté claro ahora este método. Es igual que el de discos, solo que cuando las revoluciones de regiones que están acotadas. Déjenme ver, tac. Ah, ya. Esto lo hacen ustedes después, yo creo, en la práctica. ¿Ya? Acá tengo la misma región, ¿ok? Pero la revolución es a través de Y. No voy a hacer rotar así, sino voy a hacer rotar así. Entonces, con el método de washers o discos variante, esto de acá se va a formar una cosa de este estilo más o menos, en 3 dimensiones, que va a rotar, que al rotar como una especie de vasija más o menos, y cómo sea el volumen, pues aplicar lo mismo, solo que con rotación a través de Y, ¿no? Ahí hay que ver cómo es la dona que se forma. Yo les puedo dar un poquito la idea. Como es una rotación así, la dona que se va a formar es algo de este estilo. Tac, tac. Así más o menos, ¿ya? Esto yo creo que va en la práctica. ¿Ya? Para finalizar la clase, veamos algo un poco más complicado, bueno, ni tanto, que lo siguiente. Ya. Tenemos una pelota, ¿ya? Una pelota de radio igual a 1. Por lo tanto, la curva superior, esta curva superior, está dado por y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Les recuerdo que un círculo cumple esta fórmula, x cuadrado más y cuadrado cuando está en el origen, ¿no? Entonces este círculo cumple eso en 2 dimensiones. Nos dice que aparte hay un hueco cilíndrico. Esto de acá está hueco, ¿ya? Y nos dice que este cilindro que está hueco tiene un radio igual a A. Nos muestra acá que el radio del cilindro hueco es A. ¿Okay? Y utilizar el último método que hemos visto para determinar el volumen de este objeto, ¿no? Una esfera sólida a la cual se le ha taladrado, digamos, con un radio igual a A. ¿Cuál va a ser el volumen? ¿Cómo procedemos? Un ratito, déjenme ver. Ya. Y aparte, ya. Tengo que sumar, tengo que restar los cilindros, ¿verdad? Entonces, algo que tenemos que encontrar para empezar es este punto de acá. Este punto vamos a necesitar para el momento en que hagamos la sumatoria. Esto es en 3 dimensiones cuando hacemos la revolución, ¿ya? Pongámonos en un contexto de 2 dimensiones, ¿ya?
lo que tenemos es una circunferencia que se intersecta con la recta violeta. La circunferencia tiene esta ecuación, y igual a raíz de 1 menos x cuadrado. Esta recta violeta tiene ecuación y igual a A. Es una recta horizontal que pasa por A. Sabemos que la ecuación de una recta horizontal que pasa por A es y igual a A. ¿Dónde se van a intersectar? Pues cuando estos sean iguales. Entonces digo, ok, intersección. Y igual a 1 menos x cuadrado. Y igual a A se intersectan. Puedo hacer un sistema de ecuaciones acá. Y obtengo que A va a ser 1 menos x cuadrado. De acá lo que me interesa es encontrar x y y. De acá puedo despejar x. Digo que a cuadrado. Digo que x es igual a la raíz de 1 menos a cuadrado, si no me equivoco. Déjenme ver. Esta es la raíz. Esto es al cuadrado. 1 menos al cuadrado. Sí. ¿No? Despejando, llegamos a la misma estructura. Entonces, este punto de acá había sido raíz de 1 menos a cuadrado. Y en y, sabemos que va a ser a. Cualquier punto acá es a, incluido este de acá. Servicio del punto raíz de 1 menos a cuadrado, a. Ahora aplicamos el método de discos. ¿Qué disco se forma infinitesimal? Se va a formar, ¿qué donut infinitesimal se va a formar? Se va a formar, digamos, una donut de este estilo. Una cosa así más o menos. Es que soy malo dibujando tac, algo así. Especie de donut. Tac. El dibujo está muy malo, pero espero que estén entendiendo. ¿Ya? Esta donut infinitesimal está muy mal. Algo así mejor. ¿Qué es lo que tiene? Va a tener un volumen que va a ser igual a ¿qué? Al disco exterior, ¿ya? Pi por el radio exterior al cuadrado, menos el disco interior, pi por el radio interior al cuadrado, por el diferencial, por el espesor. Y el espesor de esto es algo horizontal. Es un disco con espesor horizontal. Espero que puedan visualizar en 3 dimensiones a lo que me refiero. El espesor está por acá, digamos. ¿Ya? Está un poco, mi dibujo un poco, no está perfecto. Entonces el espesor es de X. Estoy aplicando el método que hemos visto acá. ¿Ya? Exterior menos interior. El exterior es la curva verde. Entonces pi, el radio exterior es y de la curva verde. Entonces raíz de 1 menos x al cuadrado menos pi. El radio interior es este de acá. No cambia, es constante. Es y igual a a menos y, pero para el interior es con esto. Entonces menos a al cuadrado. ¿Ya? Esto de acá es y exterior, el radio exterior. Esto de acá es y interior, el radio interior. De esa donut, de ese disco. Y todo por el espesor que es de X. El volumen va a ser pi veces la integral, ¿ya? De todo esto. Raíz con cuadrado, raíz con el cuadrado se van. Y 1 menos x cuadrado menos este pi refactorizado, ¿no? Entonces acá sería solo pi por a al cuadrado. Ok. 1 menos x cuadrado menos a al cuadrado. Esto desde 0. Un rato, ¿desde dónde estoy integrando? Estamos integrando desde dónde? Desde x acá. Ok, voy a integrar todas estas donuts.
esta donut de acá, voy a integrar esta donut acá, integrar esta donut acá, todas las donuts voy a integrar, ¿ok? Entonces, ¿desde dónde hasta dónde? Desde la donut que empieza acá, desde X, desde la donut que empieza en, si esto es 1 menos a cuadrado, esto va a ser menos raíz de 1 menos a cuadrado. Y va a ser a también en y. Entonces, estoy integrando desde x menos raíz de 1 menos a cuadrado hasta x raíz de 1 menos a cuadrado. ¿Ok? Los límites son importantes. El volumen va a ser pi veces x menos x cubo tercios menos a cuadrado x. Esto evaluado desde acá hasta en positivo. También podríamos decir, pues, desde 0, desde acá, desde 0 hasta esto, y lo multiplico por 2, ¿no? Por simetría, lo que tengo acá a la izquierda se repite, lo que tengo a la derecha se repite a la izquierda, se multiplica solo por 2, ¿sí? Cualquiera de los dos nos tiene que dar el mismo resultado, ¿ya? Y de acá evaluamos y simplificamos, y eso es lo que tenemos. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? Ok. Un momentito. Entonces, como resumen, ¿qué es lo que hay que hacer para este cálculo de volúmenes, áreas? Un buen esquema es lo principal para comenzar, ¿ya? Hay que identificar los límites de integración, a veces hay puntos de intersección, ¿ya? Hay que identificar qué vamos a integrar, x, y o otra variable, r tal vez a veces, y luego resuelve el integral, ¿ya? Tenemos esto que es la base, área por altura, y en función de esta base, área por espesor, sale el método de discos y el método de cascarón. Se utiliza el que corresponda en función de cuál nos facilita, digamos, la visibilidad del problema concreto. Entonces, les recuerdo, el método de discos, tenemos algo que hacemos rotar a través de un eje y se forman esos discos. El de cascarón se forman cascarones cilíndricos que vamos a sumar. Y el de la variante de los discos cuando tenemos donuts en vez de discos. ¿Ok? Entonces, hemos terminado este capítulo. Quedamos ahí. Les voy a pasar la práctica correspondiente con las últimas cosas que hemos visto de álgebra, más lo que hemos visto de derivadas e integrales. ¿Ok? Vamos a seguir viendo un poco de integrales y ecuaciones diferenciales, pero en contextos probablemente en contextos de casos, ¿no? Similar a lo que hemos visto con el zipline. Hemos visto un caso contextual de cómo se aplica todos esos conceptos, ¿ya? Más que ver método de integral, más que ver método de derivada, vamos a ver cómo modelizar plasmar de manera matemática cosas reales y aplicar al mismo tiempo implícitamente esos conceptos que tienen que recordar. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Quedamos ahí entonces. Que les vaya bien. Nos vemos la siguiente semana. Buen fin de semana a todos. Bye. Ingeniero, hasta luego. Que tenga un buen fin de semana. No.